Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos al primer programa de la México Law and Liberty Society, el Círculo Mexicano de Derecho y Libertad. Es un orgullo para nosotros, Carla Roel de Hoffman, doctor Rafael Estrada Michel, doctor Juan Carlos Cruz Razo, Alberto Miguel Ruiz Matías y un servidor, estar aquí con ustedes por primera vez. Gracias por acompañarnos. Empezamos este proyecto con mucha ilusión y con una misión: hacer un espacio en el que podamos tener un debate de ideas, un diálogo que nos ayude a crecer intelectualmente y jurídicamente, para así darle más sentido a nuestra república y a sus instituciones. Sean bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Y qué mejor manera de empezar esta nueva aventura que con un ponente de primera clase y un tema que nos atañe a todos. La autonomía universitaria, que tenemos el honor que nos acompañe el doctor Carlos Verduzco, a quien me permito presentar en este momento. El doctor Carlos Javier Verduzco Reina es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó la especialidad en Finanzas Públicas en la División de Estudios de Posgrado de la misma facultad y es maestro de Derecho Fiscal y Administrativo, maestro en Historia y Filosofía y doctor en Derecho, grados académicos que además obtuvo con mención honorífica. Es profesor por oposición de la materia de Derecho Fiscal en la Facultad de Derecho de la UNAM y profesor de las materias Teoría General de las contribuciones sobre los bienes patrimoniales y Federalismo y Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en la especialidad de Derecho Fiscal que se imparte en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Además, es profesor de materia de Derecho Fiscal y Argumentación Jurídica en la Universidad Pontificia de México. Es miembro numerario de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, del claustro de doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM y de la Asociación Sí, Nacional de Doctores, y fue mejor distinguido si por tiene la té Cátedra de manzanilla Extraordinaria. tendrá. Limón, Perdón, tenemos aquí un micrófono abierto. menta. Menta. Lo apaguen, por favor. Eh, y por perdón, y además fue distinguido con la Cátedra Extraordinaria Ernesto Flores Zavala por el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM en el año 2008. Fue distinguido por la revista Estrategia Fiscal como uno de los 100 fiscalistas más influyentes en México en los años 2016 a 2024. Es autor de las obras Derecho Financiero y Derecho y Empresa, publicadas bajo el sello Iure Editores, y coautor de los textos Proceso y Procedimientos Fiscales y Aduaneros, publicado bajo el sello editorial CUEJ, y Teoría de las Contribuciones, publicado bajo el auspicio de Editorial Tirán Loblanche. Participó igualmente en las obras colectivas TEMEC Comentado, Diccionario Jurídico, publicado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicado en el año 2019. En su experiencia profesional es socio director del despacho jurídico Verduzco Abogados, firma especializada en la representación jurídica de particulares en asuntos de naturaleza administrativa y fiscal, y actualmente es titular del Bufete Jurídico de Asistencia Legal Gratuita de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Estimado doctor, es un gusto tenerlo con nosotros. Sea bienvenido, por favor. No, pues muchas gracias a ustedes. Yo me siento muy complacido y realmente muy honrado de que esta sea la primera de las, espero sean muchas pláticas que pueda compartir Law and Liberty Society en su edición México. Tenemos, creo, el gusto, por lo menos de mi parte, de habernos conocido previamente y pues conozco el esfuerzo y la dedicación con la que pues están abanderando esta idea de hacer llegar el derecho a la mayor parte, la mayor cantidad de gente que podamos y particularmente a nuestros jóvenes que son el futuro del país y quienes creo deben estar enterados y conocer de lo que es el derecho hoy en México. Y bueno, pues el tema que vamos a platicar me parece que es un tema pues sumamente importante y sumamente porque pues hablar de la autonomía universitaria en los tiempos que vivimos hoy, pues pudiera resultar un tema un tanto novedoso o un tema como, como eventualmente o potencialmente interesante, pero la verdad es que pues no es así. La autonomía universitaria es uno de los temas más añejos en la historia del mundo. Más breve introducción. Los orígenes de la autonomía universitaria, pues viene desde la Edad Media en las ciudades de Bolonia y París, primero en Bolonia, pero estamos hablando del año 1050, en que comienza a desarrollarse en esa ciudad. Fíjense, un grupo importante de juristas, es interesante este tema,
los juristas comienzan a hacerse famosos en la ciudad de Bolonia y eso atrae estudiantes a querer prepararse con ellos. Pero sucede que pues, los extranjeros no eran vistos, no Ajá, eran una tarjetita si vistos tienes. Como ten si tiene, una hojita. Ajá. Como sea. Estoy escuchando, no sé si me escuchan, pero hoy escucho otro micrófono. Bueno, continúo. Los estudiantes visitantes no eran vistos con la misma simpatía que que los originales. Y, y- y- pues el gobierno comenzó a generar una política un poquito desde los, como que se alejaran, les aumentaban las rentas en el alquiler de las casas, los alimentos, y esto generó o empezó a generar algunos conflictos entre estudiantes extranjeros y conciudadanos de la ciudad de Bolonia. ¿Por qué? Porque los estudiantes querían formarse con los maestros de aquella ciudad, pero para los jóvenes estudiantes. Y su único recurso, fíjense qué interesante, me parecería como antecedente, fue ponerse de acuerdo entre ellos, en aquellos grupos de estudiantes, pues no originarios de la ciudad, y mudarse en bloque, todos irse y buscar que se llevaran a los profesores. O sea, la idea de los alumnos era irse todos en bloque y llevarse a los profesores para que les siguieran enseñando. La ciudad respondió, pues, tratando de seducir económicamente a los maestros. Es decir, los maestros fueron, pues te vamos a pagar más, quédense aquí, no se vayan. Y la verdad es que los estudiantes lograron entonces cierta autonomía. Fue la primera vez en que los estudiantes comenzaron a ser aceptados porque finalmente lo que decidió la ciudad fue conservar a los profesores, pero los profesores abogaron también por los alumnos, que no estaban organizados. Realmente habría que decir que la organización entre uno y otro grupo era totalmente independiente, pero al final el deseo de tener una mejor preparación hace que los maestros pues vean con simpatía a aquellos alumnos eh, no originarios de la ciudad, de interacción en la que se aceptan a estos alumnos no de la ciudad, pero que poco a poco comienza a permitir una integración un tanto autónoma en la educación. En las mismas fechas en París, también aquí son maestros de filosofía que asumen el nombre general de maestros de las artes. Y pues comienza en París un tema diferente, pero que va a generar también una estructura similar en cuanto a la autonomía. En París se comienza a certificar a los maestros a, a través de lo que conocía como la licencia docendi, permitía que ese maestro, al ser titular de mayor, pues para dar clase. Y pues ahí que aquí el problema fue entre los maestros, porque no todos tenían la posibilidad de tener esta licencia y pues los maestros empezaron a formar sus propias asociaciones, asociaciones de maestros, una huelga de maestros, buscando que, aunque no tuvieran la licencia, se les reconociera su capacidad académica. Y aquí yo creo, estamos hablando de los años 1000 de nuestra era, ni siquiera del año 1000. Todo esto va a empezar a generar pues un espíritu libertario hacia la educación. Así vamos a avanzar hasta el siglo XV, cuando se acentúa el poder de los reyes y disminuye el poder del papa. Los monarcas pues quieren que sus súbditos reconozcan autoridades supremas del reino y entre otros temas, fundamentalmente, desde luego es la educación. La educación siempre será un tema
de profunda reflexión y de un gran conflicto en cuanto al desarrollo de lo que es lo que queremos estudiar y qué es lo que debemos aprender. Los reyes aumentaban sus aportaciones a las universidades, pero políticas académicas fueran acordes a lo que ellos querían. Y pues esto generó muchas intervenciones en las universidades hasta que pues el ejemplo de la Universidad de Berlín, ya estamos en el siglo XIX, comienza a crear una estructura universitaria basada en el conocimiento de la ciencia. Ya para el siglo XIX, pues como sabemos, ya va a entrar esta corriente positivista en que la ciencia es el eje del conocimiento más que a través de las universidades, pero la ciencia para poder ser enseñada correctamente tenía que ser autónoma. La primera premisa era que la ciencia tenía que ser, y como estaba en un continuo y en un ilimitado camino de crecimiento, los maestros tenían que detentar esta posibilidad de enseñar sin que el conocimiento científico se viese limitado. Entonces el salón de clase comienza a trasladarse al laboratorio, al seminario, donde la creatividad impone la autoridad del maestro. Este método es un método de libertad de pensamiento, también de libertad de trabajo y de condiciones materiales. Y yo creo que este es el eje con el que la autonomía comienza a nacer. Comienza a nacer como un criterio que, pues poco a poco, irá definiéndose ya en el siglo XX y particularmente en América Latina a través de una lucha yo creo que muy importante. Pero, ¿qué es la autonomía o cómo podríamos acercarnos al concepto de la autonomía? Voy a compartir una presentación y pues brevemente me gustaría hablar de ya en México, de algunos breves antecedentes históricos de lo que es la autonomía y lo que representa esta como el camino hacia la libertad. Permítanme que... Ahí va. En México, como sabemos, surge en los años 20 un conflicto estudiantil contra el Estado y ese conflicto estudiantil pues va a ir teniendo varias facetas. Fíjense que aquí quiero agradecerle a un muy buen amigo, al doctor Simón Salamanca, que me ayudó a buscar, él es historiador, y me ayudó a buscar estas fotos que son aquí propias de la UNAM, son fotos de la universidad originales, o sea, propias del conflicto y forman parte de los acervos aquí de nuestra universidad. Y pues aquí pueden ustedes ver lo que es el origen del movimiento estudiantil de 1929, que es el que va a permitir la autonomía universitaria o que se genere lo que es el germen de la autonomía universitaria. En enero, perdón, me regreso un poquito, en enero de 1929, 11 de enero, la Federación Estudiantil Mexicana recuerda a la Secretaría de Educación Pública un acuerdo que otorgaba representatividad y voto en el Congreso Universitario. ¿A qué? A la organización, a esta federación estudiantil, a las sociedades y estudiantiles y a todas las escuelas. En marzo, los estudiantes realizaron una manifestación que es la que veíamos en la fotografía anterior, donde se oponían al plan de estudios y pedían que el plan se reformara. Para marzo, la policía y los bomberos disuelven con cierta agresión un mitin que los estudiantes pues realizaban en las calles de la ciudad. Como vemos, la represión hacia los estudiantes universitarios no es un tema novedoso, ¿eh? Tristemente, en México no ha sido un tema novedoso. Y
A petición del presidente Emilio Portes Gil, se declaró un periodo extraordinario de sesiones, se convocó a un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso con el propósito de debatir un decreto. Fíjense, aquí fue muy interesante porque el presidente le pide al Congreso que el Congreso busca que el Congreso tenga facultades para legislar sobre la universidad, pero luego el Congreso le regresa al presidente como la iniciativa para que promueva la autonomía. Eso fue un tema muy interesante porque primero es el presidente el que promueve una reforma para que el Congreso tuviese facultades especiales para legislar sobre la universidad. Y después el Congreso le regresa esas facultades al presidente para que pudiera promover el tema de la autonomía, que de lo que se trataba era de crear una nueva ley orgánica que rigiera la vida universitaria bajo un patrón diferente. Se consultaron varios proyectos. Yo traté muy brevemente el ejemplo de la Universidad de Berlín, porque es el ejemplo con el que en nuestra Universidad Nacional va a nacer. E incluso si ven ustedes los escudos que se ven aquí en esta diapositiva, verán que el escudo que está al lado izquierdo, el que se ve más grande, todavía habla de una universidad nacional, todavía no se hablaba de la autonomía. El escudo que nosotros vemos en el lado derecho, en la parte superior, que es el escudo de nuestra universidad, y que incorpora la autonomía, es un escudo posterior. La universidad nace de una forma diferente y la lucha por la autonomía hará que incluso el propio escudo universitario se modifique con la frase, con el lema universitario de por mi raza hablará el espíritu de José Vasconcelos, refiriéndose, por cierto, al Espíritu Santo. No es el espíritu universitario, es el Espíritu Santo que une todo porque el escudo universitario es claramente latinoamericano y lo que buscaba la universidad era hacer este punto de inflexión, pero también de unidad entre los que hablamos español. Se consultaron, como dice, varios proyectos, opiniones, y el decreto se publicó en julio de 1929, que es, creo, un logro de toda la comunidad universitaria. Esto me parece que nos lleva a una primera reflexión sobre el tema de la autonomía. En principio, me parece que habría que destacar que la autonomía universitaria tiene tres aspectos y que no deben confundirse con cuestiones muy ajenas a que la universidad fuese una isla dentro de la Ciudad de México. No es cierto. La autonomía tiene tres aspectos fundamentales: su propio gobierno, el aspecto académico y sobre todo el aspecto financiero. Porque aquí quiero ser muy enfático en esto. Efectivamente, la universidad ganó la autonomía, pero al ganar la autonomía tenía que tener financiamiento. Y el gobierno creo que se dio cuenta desde entonces que el que maneja el dinero maneja poder. Y pues ya lo trataré un poquito más adelante, para que el próximo año la verdad es que la universidad está castigada presupuestalmente. Las universidades públicas, no solo la UNAM, están resintiendo la racionalidad de los recursos. No quiero decirlo de otra manera, pero como verán o veremos un poquito más adelante, la inversión que el gobierno dedica a la educación superior es muy baja, está lejos de las metas incluso de nuestras propias leyes, pero pues es la realidad. Entonces, la autonomía, repito, gobierno, la parte académica y el financiero. En la parte del gobierno, me gustaría decir que la autonomía permite que la universidad legisle sobre sus propios asuntos. Y aquí habría otro paréntesis. Este es uno de los temas que pues están en el debate ahí medio, pero la legislación universitaria. ¿Por qué? Pues porque
permite una autonomía importante, particularmente en la elección del rector. Y ya hemos escuchado algunas voces que quisieran modificar esa manera de elegir al rector. Eh, Primer punto, la autonomía en cuanto eh, al gobierno de la universidad. ¿Esto qué genera o qué permite? Que la universidad pueda organizarse como mejor le parezca, elija sus autoridades, que es lo más importante, empezando por el rector, de acuerdo con los requisitos que la propia universidad ha señalado. Esto me parece fundamental, porque la elección del rector en nuestra universidad, yo creo que ha obedecido a temas siempre en beneficio de la universidad. Yo, por lo menos desde mi perspectiva personal, creo en ello. En la parte académica, la autonomía de la universidad implica que el personal académico puede ser nombrado y removido según los procedimientos que convengan. Desde luego, quienes hemos tenido o quienes hemos transitado por la definitividad a través de un concurso de oposición, pues tenemos nuestra clase segura, a menos que hagamos algo muy grave, ¿no? Contra la universidad, pero si no, digo, realmente tendríamos, lo digo en serio, o sea, aquí yo tengo mi clase segura siempre porque gané la definitividad, pero yo la gané después de 3 concursos. O sea, no fue un tema, incluso creo que alguna vez lo comenté con el doctor Estrada, para mí fueron más fáciles mis exámenes de grado que el examen de oposición. Fue una cosa, bueno, pero eso es parte de la autonomía. Esas son reglas que pone la universidad para tratar de elegir a sus mejores docentes. Y esos procedimientos también implica que los alumnos tengan certeza de cómo serán examinados, cuáles son los planes de estudio y cómo estos pueden certificarse. Y quizá lo más importante es que en este tema de la libertad académica está la parte de la cátedra. La libertad de cátedra yo creo que es el resultado más importante de la autonomía universitaria. Desde luego, la libertad de cátedra no es la autonomía. La libertad de cátedra es una expresión de la autonomía, no es la autonomía en sí, pero suele confundirse y yo creo que ahí hay que ser cuidadosos. Y el tercer aspecto, el aspecto financiero, permite que la universidad disponga de su patrimonio como del control de su propio presupuesto. Entonces, la autonomía convendría entenderla desde una manera formal, que la universidad es autónoma en la medida en que tiene la libertad de organizarse, la libertad de que sus procedimientos sean respetados, de que las decisiones relacionadas con su legislación y administración puedan ser vigentes. Pero en realidad, a mí me parece que una autonomía efectiva necesita más que lo formal, más que una definición formal. Implica hoy que las universidades puedan organizarse de tal modo que quienes somos miembros de estas comunidades, sobre todo los académicos, podamos tomar decisiones dentro de nuestros espacios de clase. ¿Por qué? Porque hoy hay una interrelación natural entre la ciencia y las formas políticas de gobierno, particularmente en países democráticos, y esta posibilidad de cambio, quien la garantiza y quien puede hacer valer desde un punto hacia la sociedad son las universidades y es la autonomía. En algún momento, uno de los, creo, universitarios más representativos de la segunda mitad del siglo XX, que fue Eduardo García Maínez, abogado, filósofo, una gente de verdad aquí importantísima, todos creo lo conocemos. Alguna vez le preguntaron si la autonomía era un don que la universidad había recibido del orden público, del poder público, un derecho.
derecho cuyo fundamento ontológico debía buscarse en las instituciones universitarias. Y él tuvo una respuesta que me parece maravillosa. La autonomía no nos fue dada, nos fue reconocida. Esto implica que el Estado, esto implica que el Estado acepta que el atributo o que el atributo de la autonomía en la universidad no puede ser una simple cualidad, sino que es, para que sea auténtica, una universidad que pueda investigar, generar una docencia importante y sobre todo difundir la cultura. Si las funciones, él decía, si las funciones de toda universidad son investigar y en la enseñanza, estas exigen por su naturaleza y no por una decisión del poder, la libertad, la necesaria libertad. Y esa autonomía es la que permite que las universidades planeen, organicen y realicen de manera libre sus actividades. Entonces, pues habría que, la verdad, decir muchas cosas, porque en América Latina, México no es la primera universidad, pues, autónoma. Los primeros 30 años del siglo XX, incluso podríamos decir, bueno, que yo sepa, la universidad más antigua autónoma en América es la Universidad de Montevideo, por ahí de 1905, 8, y en México, incluso antes de la Universidad de México, la Universidad Michoacana es más, tiene más antigüedad en su autonomía que la Universidad de México. También en Michoacán han tenido problemas por ese tema de la autonomía, porque allá también exigen, los estudiantes exigen y ya ven todo lo que pasa, ¿no? Pero, pero la autonomía ha sido un tema que, pues, ha sido una lucha muy importante, yo diría que de la sociedad, yo diría que de la sociedad, y esta preocupación por la autonomía es permanente, particularmente en países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho separar lo político y lo educativo. No sé, espero no estar diciendo algo que, pero estoy convencido. O sea, en América Latina, no nomás en México, es difícil separar lo político de lo educativo. Y porque la universidad o las universidades siempre han sido muy atractivas para usarse en sentidos políticos o para fines políticos. ¿Por qué? Porque la educación es un canal eh, de acceso para que puedan permear consideraciones políticas. Las universidades siempre han sido un campo importante en cómo actúan grupos políticos, minoritarios, mayoritarios, pero en América Latina, universidades angloamericanas. Y por eso en América Latina, y particularmente en el caso nuestro en México, la necesidad de la autonomía tiene una relación con la vida democrática, con la vida democrática de las universidades, porque los estudiantes aseguran que por lo menos en la universidad puedan expresarse con la mayor libertad que quieran. Esta universidad de principios del siglo XX, nuestra universidad era pequeña. En 1929, cuando se logra la autonomía, habría en toda la universidad a lo mejor 9,000 estudiantes. Hoy habría que decir que 9,000 estudiantes los tenemos solo en la Facultad de Derecho, solo en la Facultad de Derecho. Ese es el crecimiento que ha tenido la universidad. Y como fuerza política, pues evidentemente la fuerza social que tienen las universidades realmente revolucionaria. Ahora, el debate sería, ¿las universidades sirven a la sociedad de la que reciben apoyo material o son objeto de observación y crítica? ¿Por qué? Porque entramos en un tema de sensibilidad, pero también de responsabilidad. En países como México, la universidad
pues tiene un papel, yo creo que distinto a los países altamente desarrollados, donde la investigación corona el desarrollo social. En América Latina, la universidad está sirviendo a más largo plazo a que el conocimiento avance dentro de una estructura más planificada. Por eso las universidades latinas o latinoamericanas tienen un compromiso con su comunidad a través de la ciencia. El asunto aquí clave es que la universidad no sea solamente un agregado de conocimientos, sino que a través de la autonomía tengamos un punto de partida en la construcción en que cada universidad juega dentro de la evolución de la sociedad. Voy a regresar a la presentación, si me lo permite. Cuando tenemos todos, aquí, todos los universitarios de hoy y de antes, la autonomía. El gran problema que comenzó hacia la universidad fue el financiamiento. Sí, ya somos autónomos, pero ahora ¿de dónde vamos a obtener recursos? Y pues claramente ese es un tema que a la universidad le pesa. Acuérdense que aquí los estudiantes pagan 20 centavos. 20 centavos como inscripción por semestre. Casi nadie lo hace por fortuna, pero pues quien lo quiera hacer está en su derecho. Miren, yo les diría, por ejemplo, que cuando se pagan aquí las inscripciones, si yo pago 1,000 pesos, mi donativo son 999 pesos con 80 centavos y pago mi inscripción de 20 centavos. Y en la división de posgrado esto es más variable. O sea, yo observo que los alumnos quizá no lo crean, pero el promedio es que pagan 100, 150 pesos por el semestre, por un semestre de posgrado en una universidad. Ahí nomás para que eso quizá nos pareciera increíble, pero así es. Entonces, yo, híjole, yo no, pero acuérdense todo lo que ha pasado cuando se quiere mover el tema de las cuotas. ¿Por qué? Pues porque si la universidad no es autónoma financieramente, tiene un problema. Eso yo creo está más que claro decirlo, ¿no? Aquí en el posgrado se paga más, los alumnos son más abiertos y algunos dan mayores cuotas, pero siguen siendo voluntarias y ese es el tema que creo nos lleva a la reflexión. La autonomía, y este es un muy breve resumen, viene desde la Edad Media y nace como una protección. Ahora yo quisiera hacer este resumen en torno a lo que hemos platicado. Busca una protección, busca independencia de la cátedra. Y en España, las nuevas universidades sufren la intervención real. Yo creo que aquí México en eso es importante. La Nueva España es importante. Aquí quizá el doctor Estrada nos puede decir un poco más, pero yo recuerdo el papel de Sor Juana y todos los criollos que van a incitar a la formación de las primeras universidades en América, eh, como una formación integral diferente. Y creo que esta intervención real siempre ha sido un tema sobre la autonomía. Claro que las universidades reciben dinero y alumnos, pero no lo podían gastar como quisieran. Entonces, el crecimiento material, pero con limitaciones, implicaba un tema, yo creo que coyuntural, que era la libertad de pensamiento. Y eso es lo que estanca a las universidades. El siglo XIX y la Universidad de Berlín
otra vez reiterando el tema del positivismo, crea una universidad basada en un concepto renovado sobre la ciencia y con él de la autonomía. Este modelo es el que tiene gran influencia en lo que será la UNAM. Ezequiel Chávez incluso fue allá y conoció el modelo eh, empujado por Justo Sierra. Y no solo conocieron el modelo, sino que lo trataron de llevar a cabo aquí en México, entendiendo que los profesores deberían tener efectivamente libertad en la cátedra y que la educación no se orientara por un financiamiento económico, ni que la investigación estuviese condicionada a fines políticos. La dictadura que nace pues en estos años y después la revolución va a aplazar en un buen tiempo lo que es la autonomía como la estamos conociendo hoy. Pero el proceso de autonomía universitaria pertenece a una larga tradición. Y yo quería poner esta idea, que no es necesaria, no es mía, ¿eh? La autonomía no es una conquista, es una condición fundamental. Por eso, yo creo que hoy, y la plática tiene este punto, la autonomía tiene grandes retos. Esos retos tienen que ser analizados desde cuatro pilares fundamentales: su gobierno, la cátedra, la administración y sus planes de estudio. Toda universidad autónoma debe ser capaz de gobernarse a sí misma, de promover y sobre todo de reforzar la libertad de cátedra y de la investigación, poder administrar sus bienes y poder determinar autónomamente sus planes de estudios. Esto no es una cuestión coyuntural, ¿eh? Esto es uno de los desafíos más importantes que tenemos hoy y que vemos hacia el futuro. Miren, yo creo que el principal reto de la Universidad Nacional, y al decir la Universidad Nacional, yo creo que este es un reto que se extiende a todas las universidades públicas, es ser un espacio de pensamiento crítico, ser un espacio del pensamiento crítico, de la libre formación, de la investigación. ¿Para qué? Pues para que pueda salvaguardar los pilares que dan origen a la universidad. Para nosotros, la parte educativa, científica, cultural y social es muy importante, pero yo creo que es para todas las universidades públicas. Por eso, fortalecer lazos con la sociedad, pero también con el gobierno, porque no hay duda. Y en esto yo creo que tenemos que entender que la historia nos dice que las autonomías han sido otorgadas por el gobierno. Sí, por eso Eduardo García Maínez decía, no nos otorgaron nada, nos reconocieron algo que teníamos en una posición muy universitaria y de mucho valor también dentro de las estructuras políticas en las que vivíamos. Ahora, el tema es el presupuesto, lo que se le asigna a la UNAM y a todas las universidades públicas. Y digo la UNAM, y espero me perdonen por la referencia que he hecho a la UNAM. Uno, porque soy parte de la UNAM de toda mi vida, y dos, porque la Universidad Nacional es la que va marcando el paso. Si le quitan dinero a la UNAM, le quitan a todo mundo. Y por eso la universidad defiende los presupuestos públicos, porque lo que nos quitan aquí a las demás universidades les va peor, tristemente. Entonces, el presupuesto no debe disminuir y hay que mejorar los procesos democráticos, pues yo creo que sí, siempre. Ese es un gran reto que tiene la universidad. Pero miren, aquí habría que hacer un apunte que me parece importante. Dentro del paquete económico 2026, se van a destinar más recursos a becas. Las becas, ¿quién las controla? Ya no contestemos la pregunta, pero se destinan más recursos a becas que a la educación superior. Entonces, cuando nos dicen es que se destina más dinero, híjole, hay ahí una trampita conceptual. El presupuesto para la educación superior en el año 2026, pues apenas va a andar en el 0.6 del PIB.
reduce 4% respecto a 2025. Miren, es una pena porque la educación superior estará en sus niveles más bajos presupuestalmente desde el año 2010. No son números míos, ¿eh? Es el puro análisis del presupuesto. El presupuesto para becas aumenta 10%, 201,000 millones de pesos. Entonces, la educación superior desde el año 2015 tiene una caída de casi el 40%. A partir del año 2015, en 10 años, ha caído 40%. El año 2015 fue el año en el que se tuvo el mayor presupuesto, 1.6 veces mayor que el de 2026. La inversión ha disminuido más o menos en 11,000 millones de pesos anuales. El golpe más fuerte se da por ahí del año 2021, en que descendió casi 25%. Entonces, ¿qué necesitamos las universidades públicas? Infraestructura. La meta de crear espacios institucionales. O sea, el gran problema, el reto que tiene la UNAM es la gran demanda de estudiantes y la poca oferta que está rebasada. Entonces, las universidades, adicionalmente, la universidad pública es la que concentra la mayor cantidad de egresados de preparatorias. Y este es un tema que no solo tiene la UNAM, lo tiene el POLI, lo tiene la UAM, lo tienen muchas universidades públicas. Ese es un gran reto para las universidades, pero para su autonomía. Ahora, lo que dice el Plan México de la presidenta Sheinbaum, pues es muy interesante, pero ¿cómo vamos a matricular 229,000 estudiantes más cuando el presupuesto decae, como hemos visto que va decayendo? O sea, yo creo que el reto en las universidades públicas, pues es redoblar nosotros esfuerzos, pero yo pensaría que hay que ir concientizando a los alumnos que aunque la universidad es gratuita, porque en realidad en los hechos lo es, pues debe un agradecimiento importante de sus propios alumnos y de sus egresados para que la autonomía siga siendo el eje rector del pensamiento crítico en México. Híjole, yo no sé si me he extendido, voy bien. Podemos hablar de más cosas, pero por los tiempos, porque estamos sobre el tiempo, quisiera decir, darles la palabra a ustedes, distinguidos amigos, pues para sus preguntas, más que preguntas, opiniones, porque yo creo que aquí todos somos parte del tema. Adelante, estimado César. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda tenemos todavía más temas y desafortunadamente nuestro único enemigo es el tiempo. Pero mis compañeros, colegas, fundadores tienen preguntas que les gustaría hacerle. Entonces, si les parece, le vamos dando la palabra. Empezamos por la doctora Carla Roel. Gracias, muchas gracias. Qué interesante, Carlos, cómo planteas la autonomía universitaria. Pero como profesora de universidad privada, a mí me preocupa muchísimo que no solamente los actores de la UNAM y de las universidades públicas entiendan la importancia y el riesgo que corren, ¿no? Las universidades públicas al perder la autonomía. ¿Qué implicaciones sociales y en la educación superior privada tiene esta pérdida de autonomía o el riesgo de la pérdida de la autonomía? Y porque es un tema que todos Bueno, yo tenemos que creo que repensar y preocuparnos. coincido, Carla, coincido. Yo también doy clases en universidades privadas, ¿eh? O sea, quiero decir que mi formación es en la universidad pública, pero pues doy clases en universidades privadas y yo creo que la preocupación es constante en ambos lados. O sea, no es solo una preocupación de la UNAM o de las universidades autónomas. He dado clase en otras universidades públicas también, pero yo creo que la autonomía es un tema que va más, y yo sí insisto, más allá de la libertad de cátedra, mucho más. La autonomía no es y perder
todo este concepto, sobre todo que la UNAM pueda organizarse. Aquí desde, bueno, espero no decir nada, pero el gobierno anterior fue muy crítico, incluso de la manera como se elegía al rector, por ejemplo. Este, y digo, ya no quiero entrar en polémicas que ya pasaron, ¿no? Pero pues el propio presidente, pues eligieron al secretario del rector. No es cierto. Le habían elegido al secretario general de la universidad, que es algo muy distinto. Pero izquierdizado, eso es totalmente falso, ¿eh? La universidad sigue siendo totalmente plural. Ustedes creo que lo pudieron comprobar cuando estuvieron con nosotros. La universidad es plural y aquí se pueden decir muchas cosas. Y yo creo que ese es su mayor baluarte, defender ideas, no estar casado con ningún lado, ¿eh? Defender ideas. Aquí la universidad ha tenido maestros muy distinguidos de muchas orientaciones ideológicas, pero creo que la mayoría, o quizá todos, tuvieron siempre la oportunidad de expresarse como mejor lo quisieron hacer. Yo creo que si perdemos eso, estamos en graves problemas, porque entonces, si la educación se dirige hacia un solo fin o desde un solo punto de vista, pues yo creo que estaríamos perdiendo como sociedad el toque crítico que tanto necesitamos para poder entender la realidad. Esa es mi opinión, Carla. Y Gracias, te agradezco mucho la pregunta. gracias. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Juan Carlos Cruz Razo, ¿usted también tiene alguna pregunta, por favor? Ay, muchas gracias, qué amables. Pues muchas gracias, don Carlos, por esta extraordinaria plática y también pues gracias a nuestra audiencia por acompañarnos. Yo coincido totalmente con este aspecto de que es necesaria esta autonomía también financiera y me preocupa mucho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté desechando sistemáticamente las controversias constitucionales que promueven las universidades públicas en contra de actos de los ejecutivos federal o locales. Y lo hacen bajo un argumento que me parece muy regresivo. Es decir, como tu universidad eres un organismo descentralizado, pues entonces estás bajo la esfera del poder ejecutivo federal o local. Y solo este poder ejecutivo puede venir a la controversia. Y dice la Corte, sería un contrasentido que el propio poder ejecutivo fuera actor y demandado. No sé si coincida con nosotros en que es una visión muy regresiva porque la Constitución en su artículo tercero pues crea el concepto de autonomía o lo define más bien. Y entonces, si bien la universidad puede ser designada como organismo constitucional, como organismo autónomo por una ley secundaria, el concepto de autonomía está plasmado en la Constitución. Y creo que ese concepto es el que la legitiman a todas las universidades que estén en esta situación, pues para poder ir a la controversia. Coincidiría con nosotros en que esto debe de cambiar por parte de la Suprema Corte. Gracias, don Carlos. No, doctor, muchísimas gracias por su opinión, muy valiosa, de un gran conocimiento jurídico. No, no cabe duda que ser magistrado de carrera tiene sus ventajas, ¿eh? Y saber las cosas no es fácil. No, yo desde luego coincido porque las universidades efectivamente en ese punto han quedado desguarnecidas jurídicamente. Sí, quedan desguarnecidas y quedan pues al arbitrio de lo que el Poder Ejecutivo determine. Aquí, eh, pues usted lo sabe, seguramente aquí las universidades hacen su lobbying, tratan de buscar, tratan de convencer por la necesidad que implica el desarrollo científico. Digo, aquí en la UNAM particularmente, pues la parte de la investigación es importante porque no podemos crecer hacia los alumnos. O sea, nuestra capacidad está rebasada. Entonces, no, yo coincido que la universidad debiera tener también medios de impugnación constitucionales, porque sí, el artículo, claro,
el artículo tercero lo reconoce. Ya ve que tuvimos a Embrici con esta mano y lo dijeron que había sido como un error, ay, nos equivocamos de párrafo, como lanzando ahí un poquito a ver qué pasaba, ¿no? Si se movía un poquito el concepto. Por fortuna no se tocó, pero ahora hay que respetarlo. Conceptualmente dice, bueno, no lo toques por ahí, pero en la controversia los paramos. Entonces, sí, ¿no? Coincido que son temas que necesitamos pues trabajar como sociedad. Ahorita quizá el entorno no nos favorece mucho, pero pues no hay que quitar el dedo del renglón, desde luego que sí. Y muchas gracias, doctor, por su pregunta. Al contrario, gracias, don Carlos. Muchísimas gracias a ambos. El doctor Alberto Miguel Ruiz Matías también tiene una pregunta. Adelante, por favor. Gracias. Felicidades, doctor Carlos, por su brillante exposición y a la audiencia que nos acompaña. Una pregunta que me surge de aquellas épocas cuando ingresé de la Universidad Autónoma Benito Juárez, cuando empecé a estudiar más bien, es que ahí vimos un conflicto social político que tuvo una trascendencia fuerte. ¿Por qué? Porque incidió para que el gobernador en ese entonces fuera destituido, como dicen vulgarmente, cayera. Y pero eso debía dicen que cuando contendió por la preselección dentro de su partido, hubo uno de los que estuvo con él en la contienda que no quedó tan convencido y se valió de la universidad para manipularla y armar un conflicto estudiantil de tal naturaleza que hubo muertos, uno o dos, y eso hizo o incidió para que el gobierno federal, y pues de alguna manera se incidió en el Estado para que este gobernador renunciara. Entonces mi pregunta es, ¿cómo impedir que la comunidad estudiantil de las universidades autónomas no sean manipuladas para que los políticos consigan sus fines de grupo o personales por ese medio? No, pues, híjole, doctor, me pone la pregunta más complicada, yo creo, porque sí es lo más difícil. Mire, usted seguramente, usted todos escucharon todo lo que hemos vivido en la UNAM en tiempos recientes y pues algunas facultades todavía están a medio temas políticos. Yo creo que al final son temas políticos. Todo comenzó con un evento muy desafortunado en un CCH, donde un alumno agredió a otro y lo privó de la vida, y de ahí se desató todo un tema de que si la seguridad, de que si esto, bueno, hubo algunos alumnos que pidieron tomar la universidad y no devolverla hasta que no se reconociera a Palestina como un estado libre y soberano, o sea, cosas que obviamente rebasan el ámbito universitario. Creo que pues eso es muy complicado de prevenir o de poder erradicar. Yo creo que es parte de la discusión y mientras quede en la discusión universitaria, yo creo que vale la pena. Pero efectivamente, cuando eso es aprovechado por los políticos, acuérdense de los porros, ¿no? Aquí ahora tenemos, y lo digo porque es muy evidente, o sea, lo vimos, algunas personas que se hacen llamar de un bloque negro, que son muy agresivos y que son los que quieren luego forzar con violencia la toma de instalaciones universitarias. Digo, aquí por fortuna la mayoría, pero yo estoy convencido, la mayor población universitaria está por la continuidad estudiantil. ¿Cómo impedirlo? Pues es difícil porque aquí también hay intereses políticos. Aquí se gestan muchos intereses políticos. Y en todas las universidades públicas, ¿eh? Por eso, o sea, agitar la universidad hay que hacerlo con cuidado. O sea, político que agite la universidad, pues que, como decía Pancho Villa, ¿no? El que de los fierros se agarra, que a los fierros se atenga. O sea, pues sí, o sea, ahí hay que verlo con mucho cuidado, doctor. Sí, tiene toda la razón, ¿eh? Pero impedirlo yo creo que sería muy difícil, porque es parte de la estructura social y del contexto en el que las universidades públicas se mueven. Pues, Esa gracias, sería mi por su respuesta. respuesta, muy amable. Muchísimas gracias a ambos. Doctor Estrada Michel, también usted, por favor, tiene alguna pregunta, adelante. Sí, muchas gracias, señor director. Em,
Me ha parecido muy impresionante la plática del doctor Verduzco y en efecto las fotografías no tienen desperdicio, son un auténtico tesoro. Le agradecemos mucho. La verdad es que yo nunca las había visto a pesar de que el tema del movimiento de autonomía universitaria del año 29 me es particularmente cercano. Eh, lo que ha dicho me ha impresionado también mucho desde algo y conectando con lo que ha preguntado la doctora Roel, que creo que es muy importante y es un malentendido que hemos tenido desde 1929. Hay, creo yo, tres nombres fundamentales en aquella lucha. Una es, por cierto, un rector que antes había sido un jovencísimo director de la Facultad de Derecho y que tiene su aula ahí en nuestra facultad, don Carlos, que es obviamente Manuel Gómez Morín. El otro es el secretario de Educación Pública, una gente muy, muy ideologizada que, bueno, concebía a la educación como la necesidad de transmitir el mensaje de la revolución y poco más, incluso a nivel universitario, un intelectual muy destacado, por cierto, don Narciso Bassols. Furibundo enemigo, digamos, de la autonomía universitaria, a pesar de ser el mismo un universitario. Y, por supuesto, el nombre del presidente Emilio Portes Gil, que fue fundamental y fue fundamental en cuanto a su procedencia académica. Porque si hubiera venido de algún otro lado, él venía de una escuela que nada más y nada menos que don José Vasconcelos, ilustre oaxaqueño, ya que estamos entre oaxaqueños ilustres, me llamaba una escuela espuria, una escuela libre que se había constituido de cara a lo que veían como una politización indebida de la Escuela Nacional de Jurisprudencia en tiempos del presidente Madero, que es, bueno, pues la famosa y ya centenaria Escuela Libre de Derecho, ¿no? Vasconcelos la llamaba espuria, pero yo tengo para mí que si Portes Gil no hubiera estudiado ahí, a la vera de Emilio Rabasa, pues no habría resuelto el tema de la autonomía universitaria como lo resolvió muy bien. Pero justo por eso, aparte de todo lo que me despertó su espléndida charla, doctor, me parece muy importante el término libre, ¿no? A partir de ahí ha habido una confusión muy grave, a mi manera de ver. Pretender que las escuelas libres, autónomas, que no pertenecen al Estado ni están financiadas por el Estado, son automáticamente particulares o privadas. Esta idea tan equivocada, una mala imitación del modelo universitario de los Estados Unidos, de que existe tal cosa como la educación privada. La educación finalmente es un servicio público, concesionado o no. Hay algunas instituciones que tienen dueños, órdenes religiosas o bien empresas, empresarios, sociedades anónimas, pero en el sentido humboldtiano del término libre, autónomo, no hay no podría haber tal dominio ni mucho menos propiedad. Imagínese nada más, usted nos hizo el gran honor de mencionar la Universidad Michoacana. Imagínese que pensáramos que el Real y Primitivo Colegio de San Nicolás Obispo, del que fue rector nada más y nada menos que don Miguel Hidalgo, hubiera tenido tal cosa como un dueño, ¿no? Son estas malas concepciones que nos llevan a muchos malos entendidos. Eh, y creo que sí, siendo fundamental el término del financiamiento, creo que es todavía más fundamental la cuestión del ejemplo que ha dado la Universidad Autónoma. La Universidad Autónoma de México, por supuesto, pero también las universidades autónomas en los estados, en el sentido de que si no hay una educación autónoma, libre, independiente, no puede haber desarrollo científico y en buena medida no puede haber desarrollo político ni constitucional del país. Por eso es que las instituciones mal llamadas privadas tendrían que ser obligadas, a mi manera de ver, a invertir en serio en la investigación y en el desarrollo, y no a cobrar colegiaturas estratosféricas, privando muchas veces del servicio elemental de la educación a las mayorías depauperadas para diversos medios, ¿no? No quiero calificar, habrá algunos más benéficos que otros, pero en todo caso no al desarrollo de la investigación, que tendría que ser una obligación. Hoy que vemos todos los
ataques que recibe la educación universitaria privada, o fundamentalmente privada en los Estados Unidos por parte del gobierno, es cuando creo que este entendimiento distinto de lo que es autonomía tendría que privar y recuperar la libertad que usted magníficamente ha expuesto y que defendieron en su momento personajes tan importantes como Manuel Gómez Morín o como don Eduardo García Maínez. Yo sí pienso que es una cuestión de reconocimiento, como decía García Maínez, porque las universidades son anteriores al Estado, así de sencillo, como los derechos humanos. El Estado no otorga nada graciosamente, reconoce la Así es. autonomía universitaria. Y cuando uno ve, y ya con esto termino, porque me interesaría mucho conocer su opinión de otra pregunta, pues muy peliaguda, como la que le ha formulado el magistrado Ruiz Matías, cuando uno ve que todo este problema surgió en plena época del maximato, incluso en época de persecución religiosa, hay que decirlo con todas sus letras, eh, y uno contempla el acoso que sufrió en el sexenio pasado un centro público de investigación tan importante y tan exitoso como era el Centro de Investigación y Docencia Económicas, que fue francamente desmontado, pues uno se pregunta si no será Así es. que la situación política, eh, con todos sus paralelismos y también todas sus diferencias, pero quisiera centrarme en los paralelismos, si esta situación política de control revolucionario ideológico del pensamiento a nivel investigación, a nivel desarrollo y a nivel educación universitaria, tendría que decirnos algo desde el punto de vista de experiencias que creíamos superadas y que por lo visto no lo estaban tanto. Y por último, si las instituciones libres o privadas, es decir, del sector social o del sector privado, no tendrían que dar una batalla mucho mayor al respecto, como también de manera muy clara y muy pertinente expuso la doctora Roy. Por lo demás, mi felicitación más cálida, doctor Verduzco, y mi agradecimiento de siempre. Pues muchas gracias, doctor. Para mí siempre, quiero decir que para mí escuchar al doctor Estrada siempre es una oportunidad de aprender. Y esta no ha sido una ocasión diferente. Yo sí, coincido. Fíjese que la Escuela Libre de Derecho también ha hecho su parte. Yo he leído, yo creo que todos hemos leído mucha obra que ha nacido de de la Escuela Libre de Derecho y cómo ha ayudado al desarrollo jurídico nacional. Sí, yo coincido en que el papel de la educación superior es uno. Y sí, no tiene por qué fragmentarse. Y considero también que pues los financiamientos hoy son claves. O sea, en un país que tiene la recesión económica o que enfrenta una recesión económica como la que estamos, digo, simplemente las estimaciones de crecimiento para este año pues va optimistamente a ser 0.4. 0.4 es nada. Nada más no nos ponen en cero, abajo de cero para guardar las formas y no crecer negativamente, pero pues en ese escenario, híjole, la educación tristemente no es una prioridad en el gobierno. Y cuando la educación es crítica, y aquí hemos tenido muchas experiencias, ¿eh? La educación crítica a nadie le gusta, a nadie del gobierno, ¿eh? Y digo, a mí me ha tocado aquí en la facultad y de Morena y a todos, a ninguno le gusta la crítica, pero sí creo que hoy necesitamos retomar los valores que dieron fuerza a lo que fue el origen de la autonomía y a tantos años en que se defendió y que se ha seguido defendiendo. Vaya, aun cuando el gobierno era crítico, respetaba la autonomía. Sí, también coincido que el CIDE pues hacía su parte y la hacía de manera muy interesante pues para todos. No nada más para lo que representaba. El CIDE, no sé el Colegio de México cómo le está yendo, pero pues seguramente con temas de presupuesto todos están castigados como una política general. Mire, yo, ¿qué le diría, doctor? Pues que el esfuerzo aquí está, lo que estamos haciendo aquí es parte de la conciencia social, o sea, aquí estamos todos defendiendo a la sociedad plural, que ese es yo creo el punto clave de lo que hemos dicho aquí,
O sea, hay que decir las cosas y hay que defender las ideas. Efectivamente, como pudimos escuchar cuando vinieron las magistradas, y fue también una excelente oportunidad. Pues en Estados Unidos, que es la cuna de la democracia, pues están viviendo su propia pesadilla, ¿eh? También electa por voto popular, pero las cosas allá tampoco, esa democracia fuerte, pues descansaba en unos resortes que no parecen tan seguros y que pueden ser neutralizados por una sola persona. Entonces, yo creo que sí es un tema que no solo nos atañe. Entonces, y si allá hay una economía fuerte, más desarrollada y con poderes públicos mejor estructurados, pues la realidad de nosotros es más complicada para defenderla, pero yo creo que para eso estamos. Y bueno, no sé y yo de verdad le agradezco su participación. Yo siempre me siento ilustrado por su conocimiento, por su amplísima cultura, por sus referencias puntuales y por la manera siempre respetuosa y gentil con el que el doctor Estrada se dirige. Yo le agradezco siempre, doctor. Y no sé si quisiera terminar nada más compartiendo esto, perdón, no es esto, estas eran unas cifras del INCO. Si Quería me compartir permite, perdón, doctor, adelante. este, solo si nos permite robarle un poquito más de su tiempo, porque también tenemos a alguien del público que le gustaría hacerle una pregunta. Ok, adelante. Estamos muy contentos de que nos acompañe el doctor Germán Fernández. Este es nuestro primer evento, así como usted es nuestro padrino de eventos exclusivos de México Law and Liberty Society. El doctor Germán Fernández va a ser nuestro primer miembro, nuestro padrino de membresía participante. Entonces, adelante, doctor, por favor. Ah, muchas gracias. No sé si esté el audio y el video correcto. Se Video no, escucha. audio se escucha muy bien. Bueno, no tengo video, pero si es audio, bueno, pues lo hacemos por audio. Primero, felicitar a la Mexico Law and Liberty Society. Me parece muy bueno el esfuerzo que están haciendo. Segundo, felicitar al doctor Verduzco, que como él aprendió del doctor Estrada, Michel, yo aprendí de él. Entonces, también felicitarlo. Fue Gracias. una presentación muy completa y muy ilustrativa. Yo, por respeto al tiempo de todos ustedes, omitiría mencionar todas las inquietudes y todas las preocupaciones que me surgieron y me centraría quizá en el tema que para ustedes puede ser obvio, porque lo es, el de la independencia presupuestaria. Evidentemente que la autonomía plena de la universidad y de las universidades públicas pasa por la autonomía presupuestaria. Y para no repetir lo que ya se ha dicho, quizá nada más dejar sobre la mesa algunas ideas que me vinieron a la mente. No sé qué porcentaje de aportaciones pudiera recibir la universidad de fundaciones y de instituciones altruistas. Quizá ahí pudiera también complementarse el esfuerzo que se está haciendo para tener mayores recursos públicos. Porque en el marco constitucional actual me preocupa que se haya una disposición que diga que toda la educación que imparta el Estado será gratuita. Entonces, buscar aportaciones que no dependan de recursos presupuestarios podría ser un esquema que ayudara a esta preocupante caída en las cifras de recursos presupuestarios que está recibiendo la universidad, ¿no? También se me antojaba pensar en buscar otros esquemas. No sé qué esté sucediendo en otros países. A lo mejor la experiencia de otros países también pudiera ayudar para, pues, ir más que arropando, ir construyendo un esquema de financiamiento para la universidad que no dependa tanto de los recursos presupuestarios.
Para evitar, apunté muchas más preguntas, pero por el respeto al tiempo me quedaría con estas. Y muchas gracias y nuevamente felicidades a todos ustedes y a todas las preguntas que también fueron muy ilustrativas. Muchas gracias. Mire, doctor, el problema de la universidad es que la Universidad Nacional vive de su presupuesto. Adicionalmente, sí presta algunos servicios, muchos a través de la Fundación UNAM, pero tienen que ser servicios que dentro de su propia estructura orgánica puedan generarse. Entonces, esa capacidad está limitada. La Fundación UNAM es la que ella es la que recibe donativos. Los más de los donativos vienen de la Fundación y se aplican a cuestiones propias de la universidad. O sea, la fundación es la que nos ayuda a la universidad, pero en realidad la universidad vive del presupuesto del gobierno. Por eso la preocupación de que los presupuestos, en lugar de aumentar, pues decaen. Ese sí sería el punto, pues el punto para, no, para la reflexión. Pero esa es decisión también del Congreso. Bueno, de la Cámara de Diputados, que es la que aprueba el gasto, ¿no? Aunque, pues sí, como estamos condicionados a la ley de ingresos, que es la que se aprueba primero, pues sí, es, es un tema recurrente. Pero, pero sí, formas diferentes, pero en la universidad no son tan fáciles de permitirse y de obtenerse. Pues muchísimas Muchas gracias, gracias, doctor, por muchas su gracias. pregunta. Muchísimas gracias, doctor, por su pregunta. Muchísimas gracias, doctor Bertusco, también por su respuesta. Y ahora sí, por favor, iba usted a darnos unas palabras finales. Pues miren, yo nada más iba a compartir un pensamiento, una idea que tiene nuestro rector, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, que dice que la autonomía, hace poquito lo comentó, que la autonomía no es un privilegio, es una responsabilidad con el país y una garantía de que la universidad seguirá al servicio de la nación, adaptándose a los cambios, al entorno y fiel a los principios de excelencia académica. Y él concluye que la defensa de la autonomía es una tarea permanente de todos, docentes, administrativos, sociedad, y es la responsabilidad histórica del pueblo mexicano y del Estado a través del gobierno. Y yo pues con eso terminaría, ¿no? Con eso terminaría de verdad agradeciendo mucho. El día que la UNAM deje de ser libre y se sujete a intereses políticos, México perderá su conciencia crítica. Y yo con eso cerraría mi participación, de verdad agradeciendo muchísimo esta oportunidad y deseando que pues Law and Liberty en su edición México tenga mucho éxito. He estado con ustedes gratamente complacido por las invitaciones de que he sido objeto y pues me siento muy honrado de haber participado en esta primera sesión. De veras deseo que les vaya bien porque lo merecen y que pues este pensamiento crítico se siga expandiendo porque la sociedad también lo necesita. Doctor, muchísimas gracias por estas palabras finales, son extraordinarias y nos dan esperanza, que finalmente es lo que va a ayudarnos a salir del bache en el que estamos. Y sin duda la educación y los jóvenes son la esperanza que tenemos para que las cosas mejoren. Yo no les voy a hacer más preguntas porque tampoco quiero usar su tiempo. Espero que tengamos oportunidad de hacerlo en algún otro programa. Ha sido usted un extraordinario padrino de nuestros programas. Gracias a mis compañeros fundadores también, a nuestros miembros que se conectaron también, muchísimas gracias, porque justo esto es lo que queremos hacer, espacios de diálogo, espacios de análisis de problemas que tenemos y sobre todo de propuestas de soluciones. Lamentarnos, autocompadecernos, soñar que en otro mundo vamos a recibir una recompensa por nuestros martirios, no nos va a llevar a mejorar nuestro país ni la realidad que tenemos. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por este esfuerzo, doctor. A nombre de mis compañeros de la Junta Directiva de México Law and Liberty Society, queremos darle un reconocimiento por su participación, por aceptar estar con nosotros, por su contribución a este país.
Y así don Alberto Miguel Ruiz Matías, don Juan Carlos Cruz Razo, don Rafael Estrada Michel, doña Carla Roel de Hoffman y un servidor, pues le queremos extender este reconocimiento que en este momento no lo tenemos en pantalla, pero créeme que se lo haremos llegar a la brevedad posible. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a doctor. ustedes. Buen día. Gracias a todos. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Buenas tardes.